Gracias, hermanos, por el privilegio de poder estar acá y que el pastor, su pastor, me haya dado la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Mi nombre es Jorniel Yu, pastor cubano, misionero en África Occidental. No sé qué decir, porque usted no se imagina cuánto mi familia ha necesitado, y lloraba ahí, escuchar la iglesia hispana. Son 4 años escuchando idiomas que uno no conoce, dialectos que uno no conoce, y lo que uno puede entender lo entiende en francés. Y adoraba ahí al Señor, y ustedes no saben cuánto mi familia ha necesitado este tiempo. Agradezco por este tiempo. Gracias damos a Dios por ver tantas caras conocidas. Hay muchos hermanos que me conocen y yo les conozco. Hay hermanos que nos vieron crecer en el Evangelio. Hay otros que hemos crecido juntos. y es una bendición poder compartir con ustedes en esta mañana. Quiero compartir una porción de la palabra y hacerlo en el libro de Josué capítulo 1. ¿Y por qué Josué capítulo 1? Cuando nosotros leemos la Biblia vemos que Josué era un joven que Dios estaba llamando y le estaba dando cierta responsabilidad. Y posiblemente en aquel momento Josué no entendía por qué él, como quizás mi familia en su momento no entendió por qué nosotros y por qué África. Pero Dios es fiel y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Muchas veces no entendemos el propósito de Dios. Y muchas veces también queremos hacer lo que nosotros pensamos que es el propósito de Dios, pero que no es el propósito de Dios. Y muchas veces queremos caminar por nuestro camino y no por el camino de Dios. Y no es hasta que suceden determinadas cosas que nosotros podemos entender qué cosa es lo que Dios quería con nuestras vidas. Y posiblemente usted se pueda identificar con esta pequeña palabra en esta mañana, porque quizás en algún momento de su vida usted no entendía cuál era el propósito de Dios para usted. Y quizás usted nunca se imaginó que en algún momento de su vida usted iba a estar en una iglesia como hoy en esta mañana. Quizás en algún momento de su vida usted no entendió que iba a ser cristiano, o no pasaba por su mente que usted iba a ser cristiano, o no pasaba por su mente de que usted iba a adorar al Rey de Reyes como lo hemos adorado en esta mañana. Y hay muchas cosas que quizás Josué no entendió en su momento. Lo cierto es que había un hombre anciano que había servido a Dios por muchos años y le dijo: ven, acércate a mí. Yo quiero mostrarte qué es lo que sucede. Yo quiero mostrarte cómo Dios obra en nuestras vidas. Yo quiero mostrarte cómo Dios nos muestra el camino. Yo quiero enseñarte cómo debo andar. Quiero enseñarte qué debes hacer. Y es lo mismo que Dios nos dice en esta mañana a nosotros. El Espíritu nos dice a nosotros: quiero enseñarte cómo debes caminar, cómo debes andar, qué debes hacer, cómo glorificar mi nombre, cómo engrandecer mi obra. Y solamente tenemos que prestar oído al Espíritu. No sigamos nuestros propios caminos, la Biblia dice. Vamos al libro de Josué capítulo 1 y dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, capítulo 1 a partir del verso 1. Josué capítulo 1 a partir del verso 1. Estoy en el 2 ahora. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como os lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates,
toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos has dado de conocerte. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos has dado de servirte. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias, Señor, por la familia. Te damos gracias, Señor, por el ministerio. Te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que tú añades cada día a nuestras vidas, aun cuando nosotros quizás no las podemos ver. Te damos gracias, Dios mío, porque podemos levantar esta oración y hacerlo, Dios mío, en favor de cada uno de mis hermanos en esta mañana, de tus siervos que en esta mañana se levantan a predicar tu palabra, y de todos aquellos, Dios mío, que vienen a la iglesia a adorarte, que se levantan a adorarte, que apartan un rincón de su casa, donde quiera que estén, para darte a ti el lugar que mereces. Rogamos, Dios, que tú bendigas este tiempo y edifiques nuestras vidas, Dios mío, de manera tal que nosotros podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. La vida de Josué estaba llena de muchas experiencias y no todas fueron buenas. En nuestras vidas nosotros también vamos a tener o hemos tenido muchas experiencias y no todas han sido buenas. Y esperamos en el Señor que a pesar de cualquiera que sea la circunstancia, nosotros podamos engrandecer el nombre de Dios, cualquiera que sea nuestra circunstancia por la cual podamos estar pasando. Porque a veces nos gusta adorar a Dios cuando las cosas van bien. Y hay un canto muy viejo que habla de esto. Cuando las cosas van bien nos gusta alabar, danzar, glorificar, pero cuando hay algún problemita, alguna enfermedad, las cosas no van bien en el trabajo, entonces, y permite el Señor que cualquiera que sea la circunstancia por la cual podamos estar pasando, nosotros podamos engrandecer su nombre. Como habíamos dicho, Josué había venido allí al lado de Moisés. Y había una palabra ahí al final del libro de Deuteronomio muy interesante, que es cuando ya Dios le dice a Moisés: bueno, tu tiempo ha terminado. Has tenido un gran ministerio. Has hecho muchas cosas. El pueblo ha visto mi gloria. Pero tu tiempo ha terminado. Vete al monte, mira la tierra prometida. Y lo siento, pero allí se van a acabar tus días. Eso fue lo que le dijo Dios a Moisés. Vas a morir y no vas a ver la tierra, pero no vas a pasar a ella. Y allí Moisés, una vez más, no importando, sabiendo de que sus días habían terminado, glorificando el nombre del Señor, porque Dios había sido bueno con él. Él fue una vez más obediente, fue al monte, vio la tierra, murió y su cuerpo quedó allí. Pero antes de eso, Dios también había hablado a Josué. Y Dios también había hablado por medio de Moisés. Dios había hablado al pueblo. Y Moisés le dijo al pueblo antes de morir: Josué es el hombre que Dios ha llamado para ocupar mi lugar. Y muchas cosas Dios va a hacer con mi siervo Josué. Porque es un hombre recto, porque es un buen hombre, porque Dios le ha tocado, le ha formado, le ha dado una visión, le ha dado un ministerio. Y es por eso que llega ahí el capítulo número 1 del libro de Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Muchas veces pensamos
que estamos desamparados. Muchas veces pensamos que en ocasiones hay personas que nos dejan. En ocasiones los amigos se van. Se mudan de ciudad. Se van de iglesia a otra iglesia. Mi siervo Moisés ha muerto. Muchas veces pensamos que estamos desamparados, pero Dios siempre ha estado allí con nosotros. Viene a mi mente la palabra del apóstol Pablo. Y voy a parafrasear la idea. Dice el apóstol Pablo: cuando estuve en tormento, cuando estuve en necesidad, de todo el mundo me desamparó. Todo el mundo se fue de mi lado. Pero Dios siempre estuvo conmigo. Y esta es la palabra que siempre nos alienta. Posiblemente haya personas que te van a dejar. Los amigos se van a ir. Nos vamos a cambiar de iglesia. Vamos a ir a otro lugar. Vamos a ir a otro país. Pero Dios siempre va a estar a nuestro lado. Y ese es nuestro consuelo. Y ese ha sido mi consuelo y el consuelo de nuestra familia por 4 años. Porque estamos sirviendo. Estamos en un país extranjero. Llegamos sin conocer la lengua, llegamos sin conocer la cultura. Todavía no conocemos la cultura. Después de 4 años, conocemos algunas cosas. Pero son entre 65 y 70 etnias. El número no está bien claro. 70 pueblos diferentes en un mismo país. Y cada cual tiene su comida, cada cual tiene su lengua, cada cual tiene su cultura. Y es difícil conocer todo de todos. Y a veces nos encontramos, nos sentimos que estamos solos. Muchas veces nos hemos sentido que estamos solos. Pero nuestro consuelo es la palabra de Dios. Nuestro consuelo es el consejo bíblico. Y ejemplos como el de Pablo que dijo: pero el Señor siempre estuvo a mi lado. No nos sentamos, no pensemos que estamos solos. No pensemos que Dios nos ha dejado a un lado. Dios siempre ha estado a nuestro lado. Y después, cuando llegue el momento en el que usted va a ver algún video, entonces yo puedo hablar un poquito más. Mi familia ha pasado momentos difíciles. Y cuando hablo de momentos difíciles, no hablo tanto de dinero, de economía. Hablo de emocional. Hablo de estar enfermos y no tener nadie quien te ayude a nada. Y eso es lo que me gusta, y eso son las cosas que uno extraña de la cultura latina, de los cubanos, de los latinos, que siempre están ahí. Hay un problema y la familia viene. Pero cuando estás solo, del otro lado del mundo, donde no conoces a muchas personas y las personas no te conocen a ti, no tienen la confianza de venir, de acercarse, es difícil. Mi siervo Moisés ha muerto. No nos sintamos, no pensemos que estamos huérfanos. Dios no nos ha dejado huérfanos. Ahora pues, le dice Dios: levántate. Ahora pues, levántate. No te quedes en el mismo lugar. Y es la segunda cosa que le dice Dios a Job: levántate. No te quedes en el mismo lugar. No te quedes con los mismos pensamientos. Crece en el Señor. No seamos niños. Levántate y pasa este Jordán. El Jordán era un obstáculo para el pueblo. El Jordán representaba un obstáculo para el pueblo. Nosotros tenemos muchos obstáculos en la vida. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que sobreponernos a ellos. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que no hay ningún obstáculo que nosotros con el Señor no podamos cruzar. No es por tu fuerza, no es por mi fuerza, no es por tu sabiduría, no es por tu inteligencia, no es por lo que hayamos logrado que vamos a vencer o que vamos a sobrepasar los obstáculos. Es con la gracia de Dios, es con la ayuda de Dios, es de la mano del Espíritu. Y para eso tenemos que usar la palabra de Dios. Lo que hemos aprendido o lo que estamos por aprender en los años por venir, tenemos que ponerlo en práctica. No es solamente para escucharnos, irnos a la casa y volver a regresar el domingo. Es para ponerlo en práctica cada día de nuestra vida.
así es como podemos mantenernos. Así es como podemos continuar en el camino de la fe. No pensemos que estamos firmes. Hay muchas personas que han quedado en el camino porque nos hemos confiado. No nos podemos confiar, mi amado hermano. No es por nuestra fuerza, es de la mano de Dios. Levántate y pasa este Jordán. El Jordán en algún momento del año puede pasar de 30 metros a 1 kilómetro de ancho. Estoy hablando del río. Cuando llega el tiempo de lluvia, el Jordán puede ser un gran obstáculo para atravesarlo. Y era el momento en el cual el pueblo estaba tratando Dios le estaba diciendo a Josué de pasar el Jordán. Cuando la primavera había llegado, cuando las lluvias habían llegado, cuando el Jordán no era un pequeño obstáculo, era un gran obstáculo. Y ahí es donde Dios se glorifica. Delante de los grandes obstáculos es donde Dios se glorifica. Porque pasar un río de 30 metros no tiene mucho problema. El problema es pasar el río tormentoso, crecido, lleno, cuando tiene 1 kilómetro. Y Dios usa los momentos difíciles para engrandecerse. Y es posible que usted conozca a muchas personas. Y es posible que usted conozca a algunos hermanos que han pasado por momentos difíciles, que tienen un lindo testimonio de cómo Dios se ha glorificado en sus vidas. Hay muchos testimonios del otro lado donde estamos, de cómo Dios se glorifica en la vida de las personas. Hay muchos problemas, pero hay uno que es difícil y es la malaria. Si no sabe lo que es, lo googlea y puede encontrar. La malaria en África es una enfermedad endémica de África, típica de África, y mata más personas que cualquier otra enfermedad. Hace 2021, creo, hubo un grupo de hermanos americanos que fueron a Costa de Marfil, el lugar donde estamos, para la inauguración de un edificio que ellos habían construido, que se había construido para las mujeres bautistas libres. Hay una muchacha joven, unos 18, 20 años, que cayó enferma con la malaria. En el grupo de americanos estaba mi esposa, que es médico, y había una enfermera americana también, retirada. Estábamos en el cuarto, la muchacha estaba en el cuarto del hotel, mi esposa baja al restaurante a comer y la enfermera se queda cuidándola. Su enfermedad estaba bastante fuerte, porque no tenemos que decir también que los americanos el sistema inmunológico no es como los africanos. Por testimonio de la hermana americana, enfermera, la joven murió. Ella hizo todo el procedimiento para sus signos vitales y dice que había muerto. Nos llamaron por teléfono, comenzamos a orar. Mi esposa corrió allá. Cuando llegamos allá, la muchacha había vuelto a recuperar el espíritu. Fue un milagro. Y cosas como esa podemos verlas a cada rato. Cómo Dios se glorifica en los momentos difíciles, delante de los grandes problemas. La muchacha se llama Megan. Es difícil, hermano, pero Dios siempre ha estado de nuestro lado. Dice, verso número 3. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán y todo este pueblo, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Ellos iban a pasar el Jordán para poseer la promesa que Dios había hablado a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Era la promesa. Ellos estaban siendo partícipes de la promesa. Estaban pasando el Jordán para llegar a la tierra prometida. Esa tierra que Moisés había visto desde la montaña del otro lado, detrás de ellos. Ellos estaban pasando el Jordán.
Ellos estaban sobreponiéndose al obstáculo, no por su fuerza, porque no fueron ellos los que pasaron, fue Dios quien abrió el Jordán para que ellos pasaran. Es Dios quien abre el camino para que nosotros marchemos. Así como el Jordán, así como el Mar Rojo, no es por nuestra fuerza, es por la gracia de Dios. Lo que podamos alcanzar no es por nuestra fuerza, es por la misericordia de Dios. Dice, verso 4, y ahí da los límites de donde estaría la tierra prometida. Verso número 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Era lo que le estaba diciendo Dios a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No porque tú seas un superhéroe, no porque tú seas un gran tipo, es porque yo estoy contigo. Y es lo mismo, es la misma promesa que Dios nos puede estar dando, que Dios nos da hoy en esta mañana. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Muchas veces, mi amado hermano, le tenemos miedo al maligno. Pero Dios es más grande que él. Así que ¿por qué vamos a tener temor? Hay muchas historias feas de donde vengo. De brujos. Hoy en la mañana, yo no sé por qué mi teléfono todavía recibe las noticias del país. Y hoy en la mañana veo las noticias. En el mes de diciembre, no conozco todos los detalles, eso es lo que yo estoy viendo. En el mes de diciembre hubo una persona que hace un pacto con un brujo por algo. El algo no sé. El brujo hace un trabajo de brujería. A raíz de ese trabajo de brujería, mueren 17 personas. Dentro de ellos, 16 personas. Dentro de ellos, 13 niños. Eso es confesado por el brujo. No es que se lo imagina. El brujo mató 13 niños y 3 adultos con el trabajo que había hecho. Por medio de una enfermedad. De una bacteria que había puesto en el fetiche que él había hecho para favorecer a esta persona. La noticia era que los habían mandado a prisión hoy. Hay cosas duras allá. Son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles y necesitamos estar firmes. Hemos estado viendo en estos días lo que han pasado, lo que está pasando en Turquía, Siria, el terremoto, no sé cuántos miles y miles de muertos. Y es lo que dice la Biblia. En los últimos tiempos, estas cosas van a suceder. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dice el verso número 5. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No es el Dios de Moisés, es nuestro Dios. No es el Dios de Josué, es nuestro Dios. No es el Dios de Isaías, no es el Dios de David, no es el Dios de los apóstoles, es nuestro Dios también. Y es Dios quien está diciendo, como estuve con ellos, también voy a estar contigo. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Tú no estás huérfano. Tú tienes un padre que te ama. Tú tienes un padre que está presto para escucharte. Tienes un padre que está puesto para extenderte la mano y decirte, ven conmigo, no tengas miedo. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y promesas como esta, es la que nos han sostenido a mí y a mi familia del otro lado del mundo. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 6. La vida es difícil. La Biblia no dice que las cosas van a ser fáciles. Dice el verso 6, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Tú eres mi hijo, yo estoy contigo, pero no es que es como los niños de ahora, que papá le abre la puerta, se los da todo
Y los niños, y yo hablo por los míos. Yo no hablo por los de ustedes porque los de ustedes no los conozco. Yo hablo por los míos. Y a ver, mi hijo tiene 13 años y tengo que ponerme duro con él. Muy duro con él. ¿Usted sabe por qué? Porque quiere estar con el teléfono en la mano en el internet. Antes de venir, le dije, voy a estar fuera un mes y medio. Cuando regrese, tienes que estar dentro de los 3 primeros de tu clase. Y si no estás dentro de los 3 primeros de tu clase, te voy a quitar la computadora y te voy a quitar el teléfono. Y su mamá me dijo, no, ya yo se lo quité. Tenemos que tener cuidado. Esfuérzate y sé valiente. Vas a ver la tormenta. Vas a ver la tormenta venir. Vas a ver que el cielo se va a poner gris o negro. Vas a ver el viento que viene, la tormenta acercarse. Pero Dios está contigo. Esfuérzate, mi amado hermano. No nos quedemos en el mismo lugar. Pongamos la mirada en el Señor. No pongamos la mirada en nuestros recursos, sino en los recursos espirituales que Dios nos da. Esfuérzate y sé valiente, porque repartirás la tierra por heredad, la tierra que le juré a tus padres, etc. Verso 7. Solamente esfuérzate, y lo repite de nuevo, porque esto es importante. Y cuando las cosas son importantes, tú haces un énfasis. Cuando tú no quieres que a tu hijo se le olvide una cosa, tú le dices, haz esto, y antes de que se vaya se lo vuelves a decir, y se lo repite 1, 2, 3 veces, porque es importante. Dios nos está diciendo de nuevo, verso 7, solamente esfuérzate y sé valiente. Sé muy valiente. Sé muy valiente, porque los tiempos que van a venir son difíciles. Mi amado hermano, los tiempos que están corriendo son difíciles. Y tenemos que ser valientes para no quedar en el camino. Tenemos que confiar en Dios, agarrarnos de su mano, estudiar la palabra, atesorarla en nuestros corazones, ponerla en práctica. Para mantenernos firmes. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que tu siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes no te apartes ni dónde, ni a la derecha ni a la izquierda. No te apartes a un lado o el otro. No cojas el camino más fácil. Coge el camino que yo te digo. A veces el camino que Dios nos muestra no es el sin malinterpretar. Iba a decir una palabra, pero se puede malinterpretar. Siempre el camino que Dios nos muestra va a ser el mejor. Pero no siempre va a ser plano como acá. Van a haber obstáculos, van a haber piedras, van a haber árboles espinosos. Pero es el camino de Dios. No siempre el camino fácil es el mejor. Hay propósitos para nuestras vidas. Hay propósitos para ti y para mí. Y viene a mi mente el pasaje cuando Jesús pasa por cierto lugar. Dice que él sale de Samaria y va a Galilea. Él va desde aquí y va hasta allá. Pero dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria. Es como que usted venga de Miami a West Palm Beach y usted coja otra ruta que no es la gran autopista, no sé cómo, la I-95, y se vaya por otra vía y pase por Melbourne. Y no tiene sentido. Si tú vienes de Miami para acá, no tiene sentido ir hasta Melbourne para venir. Aquí está más cerca, más derecho. Pero la Biblia dice, le era necesario pasar por Samaria. Había algo allá que era necesario que Jesús pasara por allí. Una persona necesitada. A veces no entendemos qué es lo que pasa, pero hay cosas que son necesarias. Y era necesario que Jesús pasara por allí para tener el encuentro con aquella mujer, para que a su vez aquella mujer comunicara el mensaje a aquellos que no conocían la verdad. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda.
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si nosotros seguimos, obedecemos la palabra del Señor, somos fieles, somos obedientes, seremos prosperados. Y la prosperidad no es, cuando hablamos de prosperidad, no hablamos de economía. Porque a veces cuando las personas dicen, vamos a hacer, pensamos en dinero, propiedades, recursos. Hay personas que lo tienen todo y no tienen nada. Espero que me entiendan. Tienen todo lo material, pero su familia es un desastre. Los hijos son drogadictos, etcétera, etcétera, etcétera. Para que seas prosperado en todas las cosas de tu vida, la mejor herencia no es precisamente el dinero. La mejor herencia la vamos a alcanzar plenamente cuando estemos delante de la presencia del Cordero. Cuando estemos sentados tú y yo a la mesa compartiendo con Él. Por eso tenemos que estar firmes, por eso tenemos que ser valientes para lograr llegar allí a la mesa del Cordero. Y hay una canción de un cantante que le gusta a su pastor y a mí también, Marcos Vidal, que dice: no importa en qué lugar de la mesa me haga sentar. No importa en qué lugar yo esté. No importa si estoy más cerca de ti o más lejos de ti. Lo que yo quiero es estar allí en la misma mesa donde tú estás. Lo que yo quiero es estar allí delante de la presencia del Padre. Lo que yo quiero es ser valiente, guardar la fe, para que cuando llegue el momento poder compartir en la boda del Cordero. Y eso es nuestro propósito, hermano. El propósito de estar acá en esta mañana es aprender más de Dios, es nutrirnos de su palabra, es tener una intimidad con el Espíritu para poder llegar a aquella mesa, a aquella boda, para ser partícipe de aquella boda. Solamente esfuérzate y sé valiente. Dice el verso 8, y este verso 8 y 9 es una promesa que yo nunca voy a olvidar, porque nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, si no olvidamos su palabra, si ponemos la palabra de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios por encima de nuestros propios intereses, entonces dice la palabra, tu camino va a prosperar y todo te saldrá bien. Mira que te mando, y lo vuelve a repetir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esforcémonos, hermanos. Dios nos está mandando a esforzarnos, a ser valientes, a no olvidar lo que hemos aprendido, a ponerlo por obra, a ponerlo por práctica, para que espiritualmente podamos crecer. Obedece a Dios, sé valiente, escucha su consejo, sigue el buen camino, pon las cosas, pon su enseñanza por obra. Son los consejos que Dios le ha dado, haciendo un resumen de los versos que hemos leído. Pon la palabra por obra, no la olvides, no la dejes a un lado, no la uses solamente el domingo cuando vengas a la iglesia. Tristemente, mi amado hermano, tenemos que decir que cogemos la Biblia, venimos a la iglesia, tenemos un tiempo de 1 hora, 2 horas en la iglesia, nos vamos para la casa, ponemos la Biblia en la cómoda al lado de la cama y la volvemos a tomar el domingo en la mañana cuando volvemos a la iglesia, el próximo domingo. Y queremos que Dios nos bendiga. Y queremos que las cosas nos vayan bien. Y queremos tener una buena, tomar buenas decisiones cuando llegue el momento difícil. Pero si no leemos la palabra, si no la atesoramos en el corazón, ¿cómo vamos a hacerlo? No dejemos, dice el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que lo guardes y haga conforme a lo que está escrito. El consejo de Dios está ahí. Muchas veces esperamos que bajen los ángeles a hablarnos al oído. No, hermano, lo que usted y yo necesitamos para crecer en la vida
para alcanzar la salvación, no tiene que bajar un ángel a decirlo. Ya está aquí. Y si nosotros ponemos por obra, por práctica lo que está aquí, lo vamos a lograr. Esta es nuestra regla. Esfuérzate y sé valiente. Dios te bendiga en esta mañana. Es mi deseo. Permita al Señor que nosotros no seamos de las personas que quedan en el camino. Hay personas que comenzamos el camino juntos. Es como la parábola del sembrador. Pero comenzamos el camino juntos y unos quedan aquí, otros quedan allá, otros avanzan un poquito más. Y cuando miramos alrededor, todo el mundo ha quedado en el camino. No seamos de las personas que queden en el camino. No seamos personas que tomemos decisiones emocionales. No seamos emocionales. A veces nos sentimos y el espíritu bajó y no sé qué y escuchamos. Seamos inteligentes. Pongamos la palabra por obra. Dios te bendiga en esta mañana.